Mi nombre es Alejandra Y mi nombre es Valeria. y les vamos a hablar sobre el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que movemos la lengua cuando hablamos, cuando comemos o cuando hacemos gestos divertidos como la famosa lengua en forma de taquito? Bueno, para esto hay un nervio muy especial llamado nervio hipogloso, que es el encargado de ayudarnos en esto. Imaginando que es como una cuerda larga y delgada que conecta nuestro cerebro con nuestra lengua cuando queremos mover la lengua, o cuando decimos palabras, o simplemente cuando saboreamos la comida. Este nervio se activa enviando mensajes desde el cerebro hasta nuestra lengua diciéndole qué hay que hacer. Es como un capitán que dirige un barco, pero en nuestro cuerpo. ¿Qué es? Es un nervio que está destinado a inervar los músculos de la lengua, músculos de la región infraoidea y genoidea. Origen real. El nervio hipogloso tiene su origen real en el núcleo motor del número 12, que está ubicado en la parte dorsal de la médula oblongada, a los lados de la mitad inferior del piso del cuarto ventrículo. Su referencia superficial por fuera es el trígono del hipogloso. Este núcleo conduce información SG. ¿Qué quiere decir? Esto es eferente información motora y somótica general, que es del músculo esquelético. Origen aparente. El nervio hipogloso emerge mediante varias fibrillas, que vienen siendo estas, que se unen para constituir el nervio hipogloso por el surco preolivar de la médula oblongada. Trayecto. ¿Cuál es el trayecto del nervio hipogloso? Primero ubicaremos que tenemos la carótida interna, yugular interna, vago, el espacio retroestileo y como principales tenemos el conducto hipogloso, tenemos el nervio C1, C2, hiogloso y la mandíbula. Bueno, el nervio hipogloso emerge como un nervio exclusivamente motor. Este lo que hace es que abandona el cráneo por el conducto hipogloso y a su salida que una rama del plexo cervical se le une, dando información que conduce las fibras motoras de los nervios espinales C1 y C2, además de fibras sensitivas del ganglio espinal del nervio C2. Tras salir por dicho conducto se sitúa en el espacio retroesteleón del nervio que desciende hacia adelante, situándose medial a la yugular interna y lateral a la carótida interna y el nervio vago. Este rodea la cara de la carótida externa y llega hasta el ángulo de la mandíbula. Acá tenemos la mandíbula, aplicando a la superficie del músculo hiogloso. Así el nervio pasa profundo a la glándula submandibular y asciende a dirección de la punta de la lengua. Entonces vamos a dar un repaso. Este abandona el cráneo, pasa por el conducto hipogloso. Tenemos la salida de las ramas espinales, de los nervios espinales C1, C2. Toma su trayecto. Este pasa por la mandíbula, por el nervio hiogloso y llega hasta la punta de la lengua. Su trayecto se describe con una concavidad anterior hasta llegar a la lengua, que sería el encargado de los movimientos que tenemos. Los ramos. Bueno, durante su trayecto el nervio hipogloso va dejando diferentes ramos, como viene siendo el nervio meningeo, la raíz superior del asa cervical o el ramo descendente. Tenemos el nervio tiroideo, el nervio del hiogloso, estilogloso y el genioideo.
En el nervio meningeo tiene un proyecto recurrente hacia el cráneo que inerva la dura madre de la fosa craneal posterior y el suelo. Las fibras de este ramo provienen del ganglio raquídeo del nervio espinal C2 y no propiamente del hipogloso. La raíz superior del asa cervical desciende por aquí para unirse a la raíz inferior y así formar lo que viene siendo el asa cervical. De esta asa salen los ramos para los músculos infraoideos y esta raíz lleva en su mayoría las fibras motoras del nervio espinal C1 y C2 y en minoría fibras del nervio hipogloso. Los ramos terminales. Estas ramas, o también llamados nervios linguales, son originados en la cara anterior del músculo hiogloso y el macizo lingual se arboriza de forma de abanico y sus ramas son para el músculo geniogloso y músculos intrínsecos de la lengua. Nervio del tiroideo. Bueno, este se origina del tronco hipogloso que se dirige hacia adelante y hacia abajo, hacia el músculo con el mismo nombre. El nervio hiogloso y estilogloso se origina también del mismo tronco del hipogloso y cuando cruza sobre la cara superficial del hiogloso se bifurca para inervar los músculos del mismo nombre. Este es el estilogloso y este el hiogloso. El geniogloso es una rama delicada que se origina un poco antes de la rama terminal y se dirigen hacia adelante hasta el músculo genioideo. Funciones. Bueno, sabemos que el nervio hipogloso es muy importante para la función motora de la lengua, ya que controla los músculos intrínsecos como los extrínsecos. Por ejemplo, el músculo estilogloso, el hiogloso y el geniogloso. Además, tiene un papel fundamental en la masticación, deglución y fonación. Tiene una influencia en la vasomotricidad de las ramas de la arteria carótida externa a través de conexiones con el sistema simpático. Y por último hablaremos de la terminación, que ocurre cuando se dividen sus ramas terminales. Estas ramas se distribuyen en la musculatura de la lengua, donde inervan los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua para controlar los movimientos de este órgano.